Muy buenos días, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta cuarta enseñanza sobre la prosperidad en nuestra alma. Este es número 4 y vamos a estar hablando de la importancia de la transformación de nuestra alma. Romanos capítulo 12 y versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es nuestro culto racional, es lo que es normal para creyente. Y pues en esto nosotros vemos lo que David dijo en Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras nos da luz, da entendimiento al sencillo. Ese es en la Biblia al día. Entonces, importante es, cuando alguien recibe a Cristo Jesús como Señor, sabemos que es por el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección de los muertos que puede ser salvo. Tiene que haber escuchado la palabra del Evangelio para poder creer en su corazón y tiene que confesar con la boca a Cristo como Señor de su vida. Después del nacimiento de nuevo, el Evangelio contiene un plan de crecimiento espiritual para cada uno que cree en Cristo como Señor. Dios es el que envió a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Él es el que ha suplido su palabra. Él con Cristo Jesús nos da el Espíritu Santo como nuestro Maestro y Él nos da testimonio que somos hijos de Dios. El proceso de nacer de nuevo en Cristo Jesús es fundamental en el nuevo pacto. El espíritu del hombre tomando vida nueva es parte del mejor pacto. La victoria que es nuestra por la victoria de Cristo Jesús. Lo que Él estableció también es nuestro. Tenemos en Cristo Jesús una nueva posición espiritual delante de Dios, también delante de Satanás. El nombre de Jesús nos ha dado cada uno de nosotros como creyentes. Y nuestra justicia es por nuestra habilidad de creer, no por lo que podemos hacer. Amén. Somos vencedores sobre los ataques del enemigo. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el propósito en esta transformación de nuestra alma? ¿Qué nos impulsa a hacerlo? Jesús enseñó en Mateo, Marcos, Lucas este principio. Aquí en Lucas 10:25 hay aquí un intérprete de la ley levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, el propósito de lo que nos impulsa a la transformación tiene que ser en base de amor. Amor a Dios por su grandeza. Somos su creación. Somos su creación y su determinación. Él nos ha dado Jesucristo porque Él nos ama. Entonces, Él merece recibir de nosotros, por amor, que nosotros seguimos sus principios y seguimos el proceso que Él ha puesto para nosotros.
La necesidad de ser transformado debe de nacer de un corazón enamorado con Dios en respuesta a la obra de amor que Dios ha hecho en la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz. El amor es la fuerza que impulsa y mantiene a la persona dedicada en el proceso de crecimiento. Jesús nos enseña, Pablo nos enseña, pero también en el Antiguo Testamento. Mira lo que David dijo a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, 1 Crónicas 28:9, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Oh. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La actitud del corazón tiene mucho que ver si la persona logra éxito en la transformación o no. Entonces, importante que nosotros seguimos el proceso. Amén. Entonces, hay que ver en esa transformación, ¿qué es la necesidad? Pues primero de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay cosas que necesitamos hacer. Tristemente, hay los que no establecen en la disciplina necesaria para lograr éxito. Se paran a medio camino y como no hay entrada de palabra, se debilitan fácilmente. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 17, declara estas palabras así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con todos los nuevos beneficios que hay en el Evangelio, hay algo que no ha cambiado entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento. La necesidad y la habilidad de crecer. Gracias a Dios por la ayuda del Espíritu Santo en nuestro crecimiento espiritual. Pero de todos modos nosotros tenemos que suplir nuestro propio deseo, la disposición de aprender, disciplina para hacerlo, dedicación en no rendirnos en el proceso y tiempo dedicado para leer, estudiar, atender, meditar, practicar y hacer lo que Dios nos enseña en su palabra y en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, en esto entramos en el proceso. El proceso incluye lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 10 y verso 8. Entonces, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, dice la Escritura, todo el que confiese en Él, que confía en Él, no será jamás defraudado. Importante es
En todos los procesos. Nacer de nuevo, sí. Recibir sanidad, sí. Protección, sí. Provisión, sí. Todo crecimiento también, sí. Requiere que hay palabra en el corazón y confesión de la boca. Y este es el proceso de crecimiento. Yo tengo que sembrar en mi corazón amor, sembrar en mi corazón fidelidad, sembrar en mi corazón sanidad y declarar mi fe con la boca. Cada parte, cada área de provisión requiere estos elementos. El principio de crecer o de creer en el corazón y confesar con la boca es elemental para el creyente que encuentra éxito en el reino de Dios. Este principio no solo funciona para nacer de nuevo, sino en cada área de uso del principio de la fe es necesario establecer lo que uno tiene que creer en el corazón y continuamente confesarlo con la boca. Gracias, Señor, por las llagas de Cristo Jesús he sido sanado. Gracias, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector. Gracias, Señor, que ningún arma forjada contra mí prospera. Isaías 54, verso 17. El proceso de la transformación del alma es también fundamental. El primer paso en el proceso es lo que dice en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, en este proceso es sumamente importante las influencias exteriores que uno permite en su vida. Amistades, influencia electrónica, toda la información que entra por los sentidos físicos, lo que uno medita de la información que recibe. Sumamente importante es lo que uno deja influenciar en su mente y sus emociones, porque dependiendo lo que es, va a favorecer o debilitar la persona en su fe y en el proceso de transformación. Pablo escribió a los Filipenses la sabiduría de Dios. Dice en verso 6, Filipenses 4, 6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, eso es Él, y el Dios de paz estará con vosotros. Es triste, hermano, hermana, pero a veces los creyentes cristianos son los más dados al chisme, temor, preocupación, descontrol o falta de control en sus pensamientos y en sus palabras. En la transformación del alma, esas son las cosas que tienen que ser eliminados de cada individuo. Es la práctica. El que practica, verso 8, pronto va a reconocer que tiene mucha tarea pendiente si va a tener éxito en su transformación. Mira la lista de lo que es lícito pensar. Preguntamos estas 8 preguntas. ¿Es verdadero? Entonces sí. Y si no, no. ¿Es honesto? Ok. ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Es puro? ¿Es limpio en los ojos de Dios? ¿Es amable? Sí. ¿Es algo que produce amistad y amor? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene el respaldo y respeto de Dios? Número 7. ¿Tiene alguna virtud?
¿tiene valor en el reino de Dios o no tiene? Y 8, ¿es digno de alabanza? Entonces, estas son cosas. Preocupación, pues no. Mentira, no. Menosprecio, no. Bajo autoestima, no. ¿Ya ves? Fácilmente con este parámetro de cosas que son lícitos pensar, ya sabemos lo que no debemos de. Este es parte de ese proceso de transformación. Entonces es importante eso. La persona que practica esta lista de pensamientos lícitos para con Dios automáticamente estará creciendo en la producción de los frutos espirituales. Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque si son las cosas que están producidos pensando correctamente, practicando correctamente los principios de Dios. Amén. Entonces es muy básico y sencillo. Lo que uno siembra y recibe en la tierra de su corazón es lo que va a brotar, crecer y producir fruto, bien o mal. Así va a ser. Es falta de inteligencia espiritual cuando el creyente participa en lo contrario de la transformación del alma y después queja cuando las cosas no van en su favor. Lo que Pablo enseñó a Timoteo todavía es válido hoy en día. 1 Timoteo 4:12, ninguna tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ya ves? Hay otra lista de cosas que podemos practicar. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces, vemos en Colosenses capítulo 3. Sería bueno que lees todo. Pues el capítulo desde verso 1 hasta 17. Pero vemos cosas que Pablo enseña que deben de ser eliminados en nuestras vidas. Voy a empezar con cosas que más nos afectan. En verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Te sorprendería cuántos cristianos todavía están atados en la mentira. Llega a ser su protección. Les preguntas algo que les causa pena y pues ahí sale la mentira. Habiéndonos despojado el viejo hombre con sus hechos, este es el antiguo hombre, y revestido de nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo, Él todo y en todos. Entonces, en esto, el proceso es importante para nosotros. Amén. Entonces nos enseña más, mira lo que más nos afecta. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Wow. Si alguno tuviera queja contra otro de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
perdonamos como Jesús. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, paz de Dios gobierne vuestros corazones. Well, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ya ves las cualidades que debemos de estar tomando? Sobre estas cosas, vestidos de amor, que es nuestro vínculo perfecto, paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si lo haces solamente en la iglesia, hay que practicarlo en casa. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Todavía hay elementos de la vida antes de Cristo que mueven en nuestras vidas y tienen que ser quitados. La única manera de erradicarlos es ser honesto con nosotros mismos, aceptar nuestra necesidad y seguir en el proceso de la transformación. Diga conmigo, todos estamos en este proceso. Amén. ¿Estás avanzando o estás retrasando? La persona que no acepta la tarea de empezar como bebé y pasar por el proceso de crecimiento espiritual no va a tener éxito en el reino de Dios. Gálatas capítulo 4 y verso 1 hay esta historia o ese ejemplo de Pablo. Pero también digo, dice él, Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutoras y curadoras hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Papi. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces aquí Pablo estaba enseñando a los Gálatas que estaban tratando de establecer otra vez reglas de ley para ser justo, sacrificios y diferentes cosas, y que ya había sido eliminado. Tú y yo tenemos que aprender a caminar como reyes y sacerdotes. Necesitamos ser enseñados en la palabra. Necesitamos ser enseñados en nuestras iglesias, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Amén. Bíblico es esto. ¿Y tú que no asistes a la iglesia? Entonces, lo siento, pero no estás en el proceso. Faltas. Entonces, la falta de amor, disciplina y atención a esa necesidad producen cosas así. Hebreos 5:11, acerca de estos tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis sido hechos tardos para oír. Hay algunos que tienen los oídos tapados
por no aceptar la necesidad en que están. Porque debiendo ya ser maestros, hay cristianos que tienen 15, 20 años más que eso en el Señor y no entienden lo más básico. ¿Cómo sabemos? No lo hacen. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no del alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. Juan 3:19, esa es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefiere las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo mal aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertos. La palabra de Dios sí nos descubre, sí nos enseña, sí pone en luz nuestra necesidad. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, para bien o para mal, la palabra de Dios te va a enseñar que vas bien o que no te vas bien. Honestidad con uno mismo, humildad delante de Dios y responsabilidad delante de los demás es la única manera de vencer la mala influencia de la carne y del diablo. Amén. Lo que Dios enseñó a Israel, lo hemos visto en otras enseñanzas, no ha cambiado. Deuteronomio 4:5, mirad, yo he enseñado estatutos, decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Me gusta lo que dice en verso 29 de este capítulo. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Es claro. No es borroso, no es cosa difícil de entender. Más difícil de hacer, pero no de entender. Lo que Moisés y Dios enseñaron a Josué. Dios aquí dice a Josué, en Josué 1, 7, 8 y 9. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de ser conforme a la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no, es lo que el varón, el hombre bienaventurado no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores hasta, ni en silla de escarnecedoras se siente, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es lo que hace, y mira lo que pasa, será, por el hecho que lo hace será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
David declaró estas palabras en Salmo 77, verso 11. Me acordaré de las palabras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Amén. Todavía es la manera de lograr la transformación de vuestra alma y mostrar a otros que es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y pues sí, hay peligro en el proceso. 1 Corintios 4:3, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que pierden. El Dios de ese mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Jesús enseñó en Mateo capítulo 13, Marcos 10 y Lucas 8 acerca del principio del sembrador. En Lucas capítulo 8, verso 11 dice, es después la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de juntos al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y salven. El enemigo sí trata de hacer eso todavía. Los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. Si va a venir prueba, ¿tú vas a mantenerte firme o no has dejado la palabra de Dios tener suficiente lugar en tu vida? Otro, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Si empiezan a producir, empiezan a manifestar los principios, las promesas de Dios en la vida de la persona, pero ellos al recibirlo lo manipulan lo reciben y con valores todavía del mundo empiezan a separarse tristemente. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, retienen esa palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces hay que seguir. 2 Corintios capítulo 10 y verso 3. Aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son las cosas que el enemigo trata de fuerzas, hábitos que él trata de establecer en nuestra mente. ¿Y cómo los resistimos? Mire verso 5. Derivando argumentos, todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar todo tipo de desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esta es creencia, creen en el corazón y hablando con la boca, como vimos. Entonces, también Pablo enseña a Timoteo, en 2 Timoteo 2:14, recuerdes esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá
como gangrena. Wow. Los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Su misión, entonces, al control de las instrucciones y principios de Dios es la única manera en que el creyente logrará éxito en el proceso de la transformación. El enemigo y sus demonios estarán atacando siempre con pensamientos, comentarios, tentaciones, opiniones y mentiras. Pero como dice en 2 Corintios 5:10, debemos estar atentos en todo momento, mantener nuestros pensamientos y acciones en línea con la instrucción que Dios nos ha dado y echando fuera y echando abajo la mentira de Satanás con palabras, con declaración. Ningún arma forjada contra nosotros prospera. Gracias, Señor, yo resisto la mentira, yo resisto la amargura, X cosa que viene contra de ti. Tú crees en tu corazón lo que dice la palabra y confiesas y resistes a Satanás con tu boca. Como creyentes, y especialmente como ministros, debemos de estar trabajando en este proceso diariamente. La falta de disciplina provocará debilidad y errores en el camino. Entonces, hay que practicar. Bendiciones. Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús.